Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en un tema que, francamente, nos toca a todos como sociedad. Hoy vamos a desentrañar una situación que está generando un torbellino de emociones y que, sin duda, tiene profundas implicaciones: la invasión de la privacidad y el acoso que sufren las figuras públicas, y cómo esto ha alcanzado un punto crítico y alarmante para Kerem y su familia. Como saben, en este espacio nos dedicamos a ir más allá de los titulares, a diseccionar las noticias para comprender la complejidad que se esconde detrás, y este es precisamente uno de esos momentos cruciales que nos invitan a la reflexión profunda. El título que ven arriba, Kerem explotó paparazzi, respeten a mi familia ya, no es una hipérbole, es un grito desgarrador, una súplica urgente y necesaria por el respeto a la intimidad y a la humanidad. Vamos a desglosar meticulosamente qué ha desencadenado esta explosión, quiénes son las verdaderas víctimas de esta situación y por qué es fundamental que todos, no solo los seguidores de Kerem, prestemos atención a esta preocupante realidad. Si este tipo de análisis, que profundiza en las noticias y sus ramificaciones sociales y éticas, resuena contigo, te invito encarecidamente a que te quedes hasta el final de este vídeo y, si aún no formas parte de nuestra comunidad, a que te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo es invaluable y nos impulsa a seguir brindándoles análisis perspicaces como este. Entonces, ¿qué ha ocurrido exactamente para llegar a este punto de quiebre? Kerem, como muchos de ustedes sin duda saben, es una figura pública sumamente querida, un artista que ha logrado cautivar a audiencias enteras con su innegable talento. Sin embargo, esa popularidad, que en muchos aspectos puede ser vista como una bendición, también proyecta una sombra persistente: la vigilancia constante e implacable de los paparazzi. Y en esta ocasión particular, parece que se ha cruzado una línea roja, una barrera fundamental que jamás debió ser violada. No estamos hablando de una instantánea casual capturada en un evento público o de una primicia sobre su trayectoria profesional. Estamos ante un escenario de acoso continuo, invasivo, que se ha infiltrado en la más profunda esfera de su vida privada, llegando al corazón mismo de su familia. Imaginen por un instante la presión insoportable de vivir bajo la certeza de que, sin importar a dónde vayan, están siendo seguidos, fotografiados, grabados, no solo ellos individualmente, sino también sus seres queridos más cercanos, sus hijos inocentes, su pareja. ¿Cómo se puede mantener una vida cotidiana normal bajo ese nivel de estrés constante y agobiante? ¿Cómo se puede vivir sabiendo que la paz familiar está constantemente amenazada? Los paparazzi, en su insaciable búsqueda de la noticia sensacionalista, de la foto exclusiva que garantice réditos económicos o notoriedad, a menudo olvidan un detalle fundamental y humano: que detrás de esos lentes y cámaras hay personas con emociones complejas, con familias que tienen un derecho intrínseco a vivir en paz y seguridad. Y es precisamente esta invasión desmedida y la falta de empatía lo que ha llevado a Kerem a su límite, a explotar. No se trata de un arrebato de ira impulsivo o sin fundamento, es una reacción desesperada ante una situación que se ha vuelto sencillamente insostenible. Su mensaje es inequívoco y resonante: paparazzi, respeten a mi familia ya. Es un llamado directo a la empatía, a la decencia humana más básica. Es una exigencia para que se reconozca que, por muy pública que sea una persona, su familia no ha optado por vivir bajo el escrutinio constante y a menudo hostil del ojo público. Los niños, en particular, son las víctimas inocentes y más vulnerables en esta ecuación. Ellos no han buscado la fama, no han elegido esta vida de exposición mediática. Y sin embargo son precisamente ellos quienes a menudo sufren las consecuencias más devastadoras de la obsesión de algunos sectores mediáticos por la información, por el chisme, por la primicia a cualquier costo. Vamos a adentrarnos un poco más en las complejas y a menudo dolorosas implicaciones de este tipo de acoso. No se trata simplemente de una molestia pasajera o un inconveniente temporal. Para las familias de las figuras públicas, esta constante vigilancia puede engendrar un miedo perenne. Un miedo palpable por la seguridad física y emocional de sus hijos, un temor latente a que una simple salida recreativa al parque se transforme en una persecución angustiosa, un pánico a que sus imágenes o su intimidad sean distorsionadas, sacadas de contexto o manipuladas para crear narrativas falsas y perjudiciales. Este nivel de estrés crónico y la sensación de vulnerabilidad pueden tener efectos psicológicos profundos y duraderos, no solo en los adultos, sino especialmente en los niños, quienes carecen de las herramientas cognitivas y emocionales para comprender o gestionar adecuadamente esta invasión a su espacio vital.
Y es aquí donde debemos hacer una pausa obligatoria y reflexionar profundamente sobre el papel crucial que desempeñan los medios de comunicación y, de manera inseparable, nuestro papel como consumidores de noticias e información. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a llegar en nuestra búsqueda de la exclusiva? ¿Es éticamente justificable invadir la privacidad más íntima de una familia para satisfacer la voraz curiosidad de un público, a menudo poco crítico? La línea que separa el interés público legítimo y la información relevante del mero morbo y la intromisión es extraordinariamente delgada, y lamentablemente, en innumerables ocasiones, es cruzada de manera imprudente y desconsiderada. La reacción de Kerem, aunque haya resonado con fuerza recientemente, no es un caso aislado en absoluto. Hemos sido testigos de cómo otras celebridades han expresado públicamente su frustración, su hartazgo y su desesperación ante el acoso implacable de los paparazzi. Y es que esta problemática no solo afecta de manera directa a la persona famosa, sino que irradia y perjudica a todo su entorno. La vigilancia constante puede obstaculizar enormemente la realización de actividades cotidianas básicas, desde llevar a los hijos al colegio o a sus actividades extracurriculares, hasta realizar compras sencillas o simplemente disfrutar de un momento de tranquilidad en familia. La cotidianidad se convierte en una zona de guerra. Además, es crucial considerar el impacto tangible y perjudicial en la propia carrera profesional del artista. Cuando la atención mediática se desvía de manera desproporcionada hacia su vida privada, a menudo eclipsa por completo su trabajo, su arte, aquello que lo hizo merecedor de la atención pública en primer lugar. Los medios de comunicación se obsesionan con detalles irrelevantes de su vida personal, mientras que la esencia misma de lo que hace a esa persona una figura pública, su talento, su creatividad, su contribución artística, queda relegada a un segundo plano, olvidada e infravalorada. Entonces, ¿qué se puede hacer ante esta situación tan compleja y multifacética? Es una pregunta cargada de aristas y sin respuestas sencillas. Por un lado, tenemos el marco legal de las leyes de protección de la privacidad, que en muchos países resultan ser bastante ambiguas y poco efectivas cuando se trata de figuras públicas y su interacción con los paparazzi. Por otro lado, reside la responsabilidad ética y moral de los medios de comunicación y de quienes trabajan en ellos. Y finalmente, pero no menos importante, está nuestra responsabilidad individual como público y consumidores de noticias. Somos nosotros quienes, al hacer clic, al consumir y viralizar este tipo de contenidos invasivos, alimentamos la demanda por ellos. Si dejamos de darles visualizaciones, si cerramos las páginas que publican estas fotografías intrusivas, si optamos por no comprar las revistas que se benefician de estas invasiones a la privacidad, el incentivo económico y de notoriedad para los paparazzi disminuirá considerablemente. El mensaje de Kerem es un llamado a la acción colectiva, no solo dirigido a los paparazzi, sino a cada uno de nosotros. Es un recordatorio fundamental de que independientemente del nivel de fama o reconocimiento público, todos somos seres humanos y merecemos ser tratados con dignidad y respeto. Su explosión es una señal inequívoca de que se ha cruzado un límite crítico, y que es imperativo que se tomen medidas concretas y efectivas. Consideremos las implicaciones a largo plazo de permitir que esta situación continúe sin control. Si normalizamos y toleramos este tipo de acoso, ¿qué tipo de ejemplo estamos transmitiendo a las futuras generaciones? ¿Estamos validando la idea de que la invasión de la privacidad es un precio inevitable e inherente a la fama? Esta es una pendiente resbaladiza que debemos frenar de inmediato, antes de que se convierta en la norma. La exigencia vehemente de Kerem de respeten a mi familia ya, resuena tan profundamente porque toca una fibra sensible y universal, la protección de nuestros seres queridos más vulnerables. Nadie, absolutamente nadie, debería sentirse amenazado, perseguido o acosado en su propio espacio vital, y mucho menos cuando se trata de salvaguardar la seguridad e inocencia de los más pequeños. Es crucial comprender que la figura pública, por su propia profesión, está inherentemente expuesta a un cierto nivel de escrutinio. Eso, hasta cierto punto, es parte del juego de la notoriedad, si se quiere. Sin embargo, existe una vasta y fundamental diferencia entre el escrutinio profesional y el acoso personal. Cuando los paparazzi se transforman en una amenaza constante, cuando traspasan de manera flagrante los límites de lo razonable y lo ético, entonces la situación deja de ser un simple seguimiento de interés público para convertirse en un acto deplorable de hostigamiento y violación de derechos fundamentales. ¿Qué podemos esperar que suceda a partir de este momento? Es posible que veamos un endurecimiento y una aplicación más rigurosa de las leyes de protección de la privacidad.
Quizás los medios de comunicación, presionados por la opinión pública y por la propia reacción de figuras como Kerem, comiencen a reflexionar seriamente sobre sus prácticas y a adoptar un enfoque más ético y respetuoso. Y quizás lo más importante y esperanzador, nosotros, como espectadores y consumidores de información, comencemos a ser más selectivos y críticos con el tipo de contenido que consumimos, y a cuestionar activamente la ética detrás de la obtención de esa información. La palabra explotó en el título no es casual, sugiere un punto de quiebre, un momento crítico en el que la paciencia se agota y la frustración acumulada sale a la luz. Y es precisamente en esos momentos, cuando las figuras públicas se atreven a alzar la voz, cuando nos brindan la oportunidad invaluable de mirar detrás de las portadas y comprender la dimensión humana y emocional de estas situaciones. Es absolutamente fundamental que como sociedad abramos un debate constructivo y sano sobre los límites de la exposición mediática. La fama, por sí sola, no debería ser sinónimo de una vida desprovista de privacidad. Y la familia, y muy especialmente los niños, no deberían ser meros peones en el perverso juego de la búsqueda incesante de la noticia. La exigencia de Kerem es un grito de humanidad, un recordatorio vital de que detrás de los rostros famosos hay personas reales, con sentimientos, con familias que necesitan y merecen protección. Y es, sobre todo, un llamado a la reflexión para todos nosotros, ¿qué tipo de sociedad deseamos ser? ¿Una que aplaude y perpetúa la invasión de la privacidad, o una que valientemente defiende y protege el derecho inalienable a la intimidad y al respeto para todos? Espero sinceramente que este análisis les haya proporcionado una perspectiva más profunda y les haya invitado a la reflexión. La situación de Kerem, aunque específica, es un poderoso ejemplo de un problema mucho más amplio que nos afecta a todos de manera directa e indirecta. Debemos ser conscientes de nuestro papel activo como consumidores de información y de la inmensa importancia de exigir un tratamiento respetuoso y ético hacia todas las personas, sin importar su nivel de exposición pública. En resumen, hemos desglosado la explosión de Kerem ante el acoso implacable de los paparazzi, un acto que pone de manifiesto de manera alarmante la urgente necesidad de respetar la privacidad de las familias de las figuras públicas. Hemos explorado las profundas implicaciones psicológicas, sociales y personales de este acoso, y hemos reflexionado críticamente sobre la responsabilidad inherente que todos compartimos como consumidores de noticias. El mensaje de Kerem es un llamado conmovedor a la empatía, a la acción y a la conciencia, recordándonos que, detrás de cada rostro famoso, existen seres humanos que merecen dignidad, respeto y, sobre todo, paz en sus vidas privadas. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir estas reflexiones con ustedes. Nos encantaría enormemente conocer su opinión sincera sobre este tema tan crucial. ¿Creen que los paparazzi cruzan un límite con demasiada frecuencia? ¿Qué medidas concretas creen que podrían implementarse para mejorar esta preocupante situación? Por favor, dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios, nos encanta leer sus aportaciones y fomentar este diálogo constructivo. Y si este análisis les pareció interesante, valioso y les aportó algo nuevo, no olviden darle un asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo generosamente con sus amigos y familiares para que más personas se sumen a esta conversación vital. Y si aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que se asterisco suscriban a nuestro canal. Cada suscripción es un motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y profundidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis y reflexiones. Cuídense mucho y hasta entonces.